El diablo pierde toda su fuerza en tu vida cuando tú dejas atrás la tentación y cruzas esta puerta y adoras con todo tu corazón y lo haces chillar y lo confundes, porque dedicas tu tiempo a entregar tu adoración al único digno de gloria. Eso lo hacemos en la iglesia. Segundo gran monte, el monte de la revelación. Mateo 5, versículo 1 al 2. ¿Qué nos dice este versículo? Jesús está siendo rodeado por una gran multitud. Y viendo la multitud, Jesús tenía sus ojos en las personas. Jesús tenía sus ojos en la multitud que lo seguía a él. Viendo la multitud, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Me encanta este relato porque en Mateo 5 Jesús se está dando cuenta que Dios ha puesto sobre él una influencia que el diablo no le va a dar. Es una influencia que solamente le da a Jesús, el Padre mismo, cuando Jesús ha sido ese hijo que se dedica a adorar a su Padre. Y Jesús tiene toda autoridad, y Jesús tiene una autoridad impresionante, y habla y predica y la gente quiere escuchar sus palabras. Y Jesús se da cuenta que tiene estos seguidores y los mira con compasión y va y busca una montaña. Una montaña hermosa, es uno de los montes más hermosos de la Tierra Santa. Es una montaña que tiene una particularidad, y es que tiene un eco, tiene una resonancia increíble. Y Jesús se para en esta montaña y empieza a dar su gran predicación, el sermón del monte. Y lo que hace Jesús en la montaña es que él ve a los discípulos y abre su boca y empieza a enseñarles. Tú y yo necesitamos subir de la mano de Jesús al monte de la revelación, en donde Él nos enseña, en donde Él abre su boca y nosotros aprendemos. Aprendemos muchas cosas allá afuera. Escuchamos acerca del poder de la venganza, del poder del egoísmo. Escuchamos acerca de anarquía, escuchamos acerca de los nuevos sistemas de gobierno. Hay nuevas ideologías, hay nuevas formas de pensamiento. Pero cuando tú cierras tus oídos a eso y vienes al monte y subes al monte del Señor y dices: Dios, quiero escuchar tus palabras, Dios mismo envía a Jesucristo para que Él abra su boca y te enseñe con amor. Lo que haces tú cuando vienes cada fin de semana a la iglesia es decirle a Jesús: ¿me enseñas? ¿Me enseñas a vivir? ¿Me corriges el camino? ¿Me enseñas a vivir, Señor? Y hay algo increíble que usted y yo tenemos, y es que por la misericordia de Dios nos puso en una iglesia en donde nuestro pastor es un pastor maestro que enseña Biblia. Jamás he visto al pastor Andrés Corson, desde que lo conozco, desde los 3 años de edad yo, improvisar una predicación. Cuando él baja de prédica, él coge sus hojas y las vuelve a repasar y las vuelve a rayar y vuelve a la Biblia y vuelve a confrontar con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos una bendición. Estamos en una iglesia en donde no nos improvisan profecía. Estamos en una iglesia en donde nos enseñan a vivir. Y usted es bienaventurado por eso. No es fácil estar en el monte de la enseñanza, porque en el monte de la enseñanza tu orgullo va a ser probado. ¿Por qué me dice eso? ¿Y él quién se cree para enseñarme eso? A mí me tienen que convencer. Ey, no vengas a la iglesia pensando que te tenemos que convencer. Si vienes a la iglesia pensando que te tenemos que convencer, estás perdiendo tu tiempo. La multitud seguía a Jesús y enseñaron sus enseñanzas, pero pocos siguieron al siguiente monte. ¿Cuál es el siguiente monte del cual te quiero hablar? El monte de la gloria de Dios. Y está en Mateo 17, versículos 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A un monte qué? A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es el monte de la gloria de Dios. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, mira esta declaración de Pedro: están en medio de la gloria de Dios. El Padre está manifestando sobre Jesús su gloria en este monte alto. Y Pedro, como buen discípulo, como buen cristiano, no se puede quedar callado y sale con esta chorotada.
Pedro, dijo Jesús, Señor, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Las fantabulosas ideas de Pedro. ¿Y sabes qué pasa en una iglesia? Que todos llegamos con fantabulosas ideas. A mí me parece, yo opino, yo creo, deberían hacerlo así, deberían hacerlo así, deberían hacerlo así. No. Mientras Pedro está dando sus fantabulosas ideas y lo que debería ser la iglesia, y la enramada aquí, la enramada allá y la enramada acá, miren lo que hace el Padre. Mientras él aún hablaba, Pedro está con sus enramadas, enramada 1, enramada 2, enramada 3, y se escucha una voz del cielo y dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro, cállate. ¿Se dio cuenta? ¿Sabe qué tenemos que aprender a hacer en el monte de Dios? A callarnos. Mira a tu vecino y dile: calladito te escuchas bonito. A veces hablamos, es que allá no me escuchan, es que en esa iglesia no me entienden, es que en esa iglesia no le creen a uno, es que en esa iglesia no le ponen atención a uno. Hay gente que va en ministración 1, ministración 2, ministración 3. Escuché esta semana a alguien que va en consejería 4 consejerías en una semana, 4 consejerías en una. Cállate, escucha a Dios, de por Dios, busca su gloria, búscalo a Él, búscalo a Él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Cuando tú llegas al monte de la gloria de Dios, ¿sabes qué va a aparecer en tu vida por fin? Algo que tú y yo necesitamos: temor. Temor. Pero no es temor satánico. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. En el monte de la gloria, Jesucristo va a llegar donde tú estás, cuando por fin te has quedado callado, cuando por fin entiendes que lo mejor que puedes hacer es entregar tu corazón y dejar tus fantabulosas ideas a un lado. Y Jesús se va a acercar delante de ti y te va a ver ahí postrado y te va a decir: levántate, ya no temas. El temor satánico sale de tu vida porque entró el temor reverente a la gloria de Dios. Ese es el único temor que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Temor reverente. Y solamente lo tenemos cuando entendemos que estamos bajo la gloria de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando estamos en este lugar reunidos? La gloria de Dios se hace presente. Y Dios hace esto con nosotros: calla, calla, que te voy a levantar, pero te voy a fortalecer. Y vas a salir diferente. Y me voy a quedar en un minuto con el último gran y poderoso monte que encuentro: el monte de la victoria. Y el monte de la victoria es nada más y nada menos que el monte de los olivos. El monte de los olivos me encanta y pude estar en el monte de los olivos, y quiero decirle que es el lugar más hermoso que he podido contemplar. La Biblia dice en Mateo 26, 36 al 46: y saliendo de la ciudad, se fue como solía al monte de los olivos, un monte de 826 metros de altura. Y sus discípulos también le siguieron. Después de la Santa Cena, Jesús salió de la ciudad, de la fortaleza de Jerusalén, de las murallas de Jerusalén. Y Jerusalén está sentada sobre un monte, pero justo enfrente hay un valle y sigue otro monte, y es el monte de los olivos. Y Jesús sale de Jerusalén, abandona la ciudad y se dirige hacia el monte de los olivos, donde está el huerto de los olivos, el huerto de Getsemaní. Y Jesús llega hasta este huerto con sus discípulos y les dice: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando allá, tuve esta enseñanza y tuve esta visión. Y quiero ver esta foto. Quiero que por un segundo veamos la foto. ¿Usted ve el gran domo? El gran domo es realmente el lugar donde estaba el templo. Esta imagen que usted está viendo acá
es justo enfrente del Monte de los Olivos. Eso quiere decir que mientras Jesús estaba de rodillas orando al Padre, lo que él veía con sus ojos era el templo. Toda la visual del templo la estaba yendo allá. Me pasó algo interesante, y es que tuve una conversación con un hombre y le dije: bueno, yo tengo entendido que donde está el Domo de la Roca es donde estaba el templo. Y este hombre me dijo: no señor, el templo no estaba ahí ubicado, el templo estaba ubicado en otro lugar. Después empecé a investigar y a preguntarle a 4 personas. La primera persona que me dijo que ahí no estaba el templo era un musulmán, que obviamente no reconoce el lugar como el lugar sagrado para los cristianos. Pero mientras Jesús oraba con intensa agonía, él estaba mirando el templo, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y el templo estaba sobre un monte alto. Este es el valle que separa los 2 montes. Y me llama la atención esto porque orando intensamente, la Biblia nos dice que su sudor se transformó en gotas de sangre. Mira esto tan poderoso. Cuando Jesús estaba clamando: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, él derramó las primicias de su sangre mirando al templo. Y esa sangre inicial que derramó en el huerto de Getsemaní no fue sangre por herida de otros hombres, fue la sangre que él decidió poner en su propia agonía por ti y por mí. No fue la sangre que el pecado de otros le causó, fue la sangre del Hijo de Dios puesta en dolor en la tierra por ti y por mí, mirando al templo, mirando al templo, mirando la gloria de Dios. Y en ese lugar el Padre envía ángeles para fortalecer a Jesús. Es el monte de Dios, el monte más alto y más visible que existe. Es el monte de Dios, el monte donde está la gloria de Dios. Y las primicias de la sangre de Jesús derramada en ese monte, a ti y a mí, nos dieron la victoria. A principio de año, hacia el mes de marzo, la tierra se estremeció con el incendio en la catedral de Notre Dame. ¿Usted se acuerda? Todo se incendió alrededor, pero el fuego no pudo consumir ni el altar ni la cruz. El fuego no pudo consumir ni el altar ni la cruz, porque al final de los tiempos será confirmada la casa de Dios como el monte más alto y más visible, y nada podrá contra la iglesia de Jesucristo. Por los siglos de los siglos de los siglos, Él es el Rey reinando en su casa. Y el Rey te abrió la puerta, te llamó y te dijo: bienvenido. Esta es tu casa. Mi casa es tu casa. Quiero que te coloques de pie, por favor. Quiero que mires el templo. No es una estructura de hombres, es un lugar que prevalece al fuego, es un lugar que permanece. Los romanos quisieron acabar con la iglesia, los bárbaros quisieron acabar con la iglesia. Hombres se han levantado en contra de la iglesia y la iglesia permanece. Guárdanos, Señor, de juzgar tu monte. Guárdanos, Señor, de hablar mal de tu casa. Guárdanos, Señor, de profanar tu casa. Guárdanos, Señor, de dudar de la altura, anchura, profundidad y grandeza del amor de Dios por su casa. Danos conciencia de tu casa, Señor. Y hoy subo al monte. Hoy subo al monte. Y en el monte te adoro. Y en el monte te digo: Señor, soy tentado, pero te adoro. Hoy subo al monte. Y en el monte te digo: enséñame. No sé vivir. Quiero aprender a vivir. No sé hacerlo. Enséñame, Señor. En el monte te digo: muéstrame tu gloria. Quiero conocer tu gloria.
Quiero que me rodees con tu gloria. Quiero que me levantes tú. Saca mi temor y dame reverencia. Dame honra, Señor. Dame respeto, porque quiero ver tu gloria. Y en el monte te digo: ganaste mi victoria. Ganaste. Tu sangre sanó mi enfermedad, perdonó mi pecado, limpia mi dolor. Las primicias de tu sangre fueron puestas sobre mí en ese altar. Señor, yo bendigo tu iglesia y yo pido hoy ese encuentro contigo en el nombre de Jesús.